Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Todos bien? Yo los puedo incomodar, ustedes se hacen por acá, por favor, qué pena con ustedes, pero sufro mucho con mi izquierda. Por favor, tome su Biblia, vaya al Salmo capítulo 115, Salmo capítulo 115. Y antes de hablar de la omnipotencia, ¿hay examen? ¿Sí les dijeron o no? ¿Cuántos atributos hemos visto hasta hoy? ¿Quién se anima? Uno de los atributos vistos ya. La omnisciencia, la omnipresencia, ¿qué más? ¿Qué más hemos visto? La aceidad, ¿qué más? Faltan dos. La inmutabilidad y la eternidad. ¿Listo? Eso hemos visto hasta el día de hoy. Aceidad, inmutabilidad, eternidad, omnipresencia y omnisciencia. Y hoy nos corresponde la omnipotencia. Salmo capítulo 115. Ay, gracias, Malejita. Creo que voy a necesitar otro porque estoy nervioso. Salmo capítulo 115. ¿Ya está ahí conmigo? Bueno. Normalmente, siempre que iniciamos algo, decimos qué significa omnipotencia, ¿cierto? Siempre hemos dicho qué significa. Esta mañana quiero arrancar de una manera distinta y quiero decirles qué no es la omnipotencia. Porque estos días que me he dedicado al estudio me he dado cuenta que tenía un mal concepto de la omnipotencia. Un pésimo concepto, diría yo. Así que voy a decirles a ustedes qué no es la omnipotencia para que empiecen a pensar y quizás algunos de ustedes tengan un concepto errado como el que yo tenía. Omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. Eso no significa omnipotencia. Y quizás ese es el concepto que nos han vendido todo el tiempo. Omnipotencia, y empezamos a definir. Dios puede hacer cualquier cosa, pero vamos a ver que ese es un concepto errado acerca de la omnipotencia. Salmo 100, capítulo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Lo quiere otra vez decir? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Así que teniendo eso en mente, voy a hacerles esta mañana una pregunta y les voy a dar 2 minuticos para que usted piense en la respuesta que me va a dar. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? Tómese 2 minuticos y piense en su respuesta. Mientras usted está con eso en mente, quiero decirle que omni, como lo han hecho mis antecesores, significa todo, y potente hace referencia al poder. O sea que la definición de omnipotencia es la total capacidad de hacer todo cuanto quiere sin límite. Esa es la definición más acertada, no lo digo yo, no lo dicen los grandes eruditos para la omnipotencia. La total capacidad de hacer todo cuanto quiere sin límite. ¿Qué opinan de la pregunta? ¿Quién se quiere lanzar? Sí, no, no saben, o la que no nos gusta no responden. Señor. No. ¿Podría el Señor crear una roca tan grande que no la pueda mover? No. Listo, no. ¿Quién más dice que no? Una mano arriba, 2 manos arriba, y el resto que dice que sí.
Tranquilos, opinen. Este espacio se ha denominado Escuela Dominical. Bueno, sí, dice la hermana. Señor, ¿para qué? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, tocó hacerlo por votación porque necesitamos salir de la duda. Ok. Muy bien, eso es, a eso quería llegar. Esa es una pregunta, dice el doctor Sproul, que es una falacia y para quizás entenderlo nosotros hemos colocado límites a la omnipotencia. Yo no sé si a usted le pasa, pero generalmente hablamos de el poder de Dios y queremos asimilar el poder de Dios cuando pasa algo en nuestra vida. Cuando no pasa, como que la omnipotencia de Dios queda relegada y usted dice, en realidad como que el Señor no es tan poderoso como nos lo han querido o como nos lo han pintado. Así que, como dice Olguita, la respuesta no sería ni sí ni no, porque estamos preguntando lo que en realidad es una mentira. Dios no puede ser contrario a su naturaleza. Así que en la sabiduría de Dios, Dios no puede hacer nada contrario y no puede negarse a sí mismo y no puede ser contrario a los atributos. No estamos estudiando los atributos por estudiarlos. Estamos conociendo a Dios. Creo que Nico dijo eso en la introducción. No estudiamos para quedarnos con un vago conocimiento y decir, así en realidad Dios es omnipotente. No, estamos conociéndolo. Y no sé si a usted le pasa, pero con todos los atributos que hemos visto, hemos tenido que decir, en realidad creo que teníamos un significado incorrecto acerca de la omnipotencia. Así que es la total capacidad de que Dios hace sin límite, pero Él no va a ser contrario a su ser. Entonces, por esa razón, la omnipotencia no es que Dios pueda hacer cualquier cosa como quizás no lo venían anunciando. La palabra omnipotente viene de el latín y quizás no está muchas veces escrita en la Biblia, pero sí hay una palabra que aparece mucho en la Biblia y es todopoderoso y eso hace referencia a la omnipotencia. Así que Dios no puede hacer cosas que vayan en contra de su naturaleza. Simplemente por esa razón Dios no puede hacer algo contrario a Él. Y los parámetros de la omnipotencia no los colocamos nosotros, los coloca Dios mismo. Así que por eso el Señor es omnipotente. La Biblia inclusive nos deja ver algunas cosas que Dios no puede hacer. Y más de uno quizás se coge la cabeza y se pregunta, ¿cómo así? Vamos a mirar qué cosas no podría, algunas de las cosas que Dios no puede hacer. Por favor, vaya a su Biblia. Esté atento porque voy a citarle algunos textos que quiero que usted me ayude a leer esta mañana. El Señor no puede mentir. Muy bien. ¿Eso está en la Biblia o no está en la Biblia? Eso. ¿Qué cita creen ustedes que es? Hebreos capítulo 6, versículo 18. ¿Quién, por favor, me colabora con la cita? Ok, o sea que tenemos un Dios veraz y como vimos en unas clases atrás, inmutable, que no cambia. Por esa razón, Dios no puede hacer cualquier cosa, el Señor no puede mentir, no puede ser injusto. Alguien podría preguntarse, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite la maldad? ¿Ustedes qué consideran? ¿Por qué el Señor, siendo tan poderoso, permite la maldad?
Eso. Eso el Señor la permite, pero el Señor es justo y pagará a cada uno conforme. Así que vamos teniendo un poquito más claro hacia dónde apunta la omnipotencia. Y como dice el pastor, la omnipotencia de Dios está en armonía con su voluntad y con su carácter. Así que cuando, mi hermano, cuando usted tenga un problema y piense que el Señor no es poderoso, piense en que el Señor hará como Él quiere. La omnipotencia no la medimos aquí. La omnipotencia es allá. Y el salmo que leímos dice, nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que hizo, todo lo que quiso, lo hizo. Puede que no nos guste y sonaría arbitrario, pero vamos a darnos cuenta que en realidad no es así. Aunque el poder de Dios es infinito, su uso está determinado por sus otros atributos. Así que ustedes no nos van a escuchar hablando de un atributo hoy y en 20 días echando el atributo que va pasando al piso, ¿no? Todos van a ir, y creo que Faber usaba el ejemplo de los eslabones, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de un atributo, su merced lo que debe hacer es ir alargando su cadena y lo va ensamblando, porque los atributos de Dios no se despegan el uno del otro. Eso habla de el carácter de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces recuerde que la omnipotencia no es que Dios pueda hacer cualquier cosa. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas de cómo el Señor se muestra omnipotente o se muestra todopoderoso, que es un término que se nos es más familiar. Así que voy a pedirle que por favor vaya alguien volando, Génesis capítulo 17, versículo 1, creo que este texto también lo tomaron como ejemplo algunos de los expositores anteriores. Génesis capítulo 17, versículo 1, por favor. ¿Sí escucharon? El Señor mismo diciendo, yo soy el Todopoderoso. Y usted conoce la historia, ¿no? Ya estamos viejos de edad. ¿Cómo pues concebiremos? Dijo Sara. Pero se nos olvida que tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso. Así que el Señor se declara como todopoderoso. Salmo 62, versículo 11, por favor. Salmo capítulo 62, versículo 11. Quien lo tenga, por favor, con buena letra. Por favor. Amén, ¿no? Qué buen texto. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que ¿de quién es el poder? De Dios. ¿A quién le pertenece? Al Señor. A mí me parece interesante y creo que lo he usado las veces que he tenido que exponer, y nosotros pensamos que a veces Dios y Satanás son dos fuerzas que andan peleando todo el tiempo, ¿no? Y la gente del común piensa que las cosas funcionan de esa manera. Quiero decirle que las cosas nunca han funcionado de esa manera. Eso. Dios está por encima. Y eso tiene que estar claro en nuestra mente. El Señor está por encima de todos, de absolutamente todos. Si ustedes ven una historia, creo que Edgar alguna vez nos dio una clase de la adoración familiar y fue al libro de Job. Y Job
es uno de los libros que expresa cómo Satanás debe rendir cuentas al Creador, ¿no? Y pareciera por momentos, a medida que usted lee, que en algún momento como que Satanás va a ganar la batalla. ¿No les ha pasado? Usted va leyendo Job y usted dice, uy, ¿en qué momento como que cae? No, nunca pasa. Eso nunca pasa. El Señor sabe hasta dónde permite. Así que la omnipotencia de Dios no se limita solamente a sus acciones. Yo no sé si usted ha pensado y ha visto que cuando nosotros hablamos de poder, hablamos de hechos. Entonces yo tengo fuerza y yo puedo alzar esto. Y la evidencia es que yo lo puedo alzar, ¿cierto? Ah, no, yo tengo más fuerza que el hermano Eli, entonces nos medimos y nos vamos midiendo, pero lo medimos con hechos. Pero quiero decirles esta mañana que el poder de Dios no se limita solamente a sus acciones, que claramente están evidenciadas en la Biblia. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? El Señor habla y las cosas se hacen. Eso sí es ser omnipotente. No tengo el dato exacto, pero la palabra todopoderoso se usa 56 o 66 veces y solamente se hace referencia a Dios. Nadie más tendría esa capacidad. O alguien considera que tiene la capacidad de hablar y que las cosas se hagan. Eso solamente proviene del Señor y vamos a ver algunas de ellas. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver algunas de las acciones que Dios hace y luego vamos a ver unos ejemplos donde el Señor deja ver su omnipotencia por medio de su palabra. ¿Quién tiene Génesis capítulo 2, versículo 7? Por favor. El que lo tenga, tranquilo. De 3 ninguno, hermano. Amén. Y vamos a empezar por Génesis para hablar de la omnipotencia. Y usted escucha el texto que Dios formó al hombre. ¿Cómo? No me pregunte porque no tengo esa respuesta. Pero la Biblia sí me deja ver que Dios lo formó, sopló en su nariz aliento de vida y el ser fue un ser viviente, omnipotencia. ¿Cierto? Génesis capítulo 2, versículo 19. Siervo, colabóreme, por favor. Amén. Ahora Dios formó al hombre y luego Dios forma todos los animales. Y vemos algunas acciones de Dios reflejadas en la Biblia. Y creo que ustedes conocen muchas más, yo no me voy a poner a... Pero quiero que por favor vayan a Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41. Quiero que todos se ubiquen ahí. Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Porque quiero dejar claro, hermano, esta mañana, que la omnipotencia es la total capacidad de hacer todo cuanto quiere el Señor sin límite. ¿Listo? ¿Está en Marcos capítulo 1? Voy a leer el versículo 40 y el 41 y dice la escritura así. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio.
omnipotencia. Omnipotencia del Señor. Así que el Señor hace como quiere y cuando quiere. Pero quiero que resalte usted la actitud que a veces no tenemos que tuvo el leproso. Vino a él un leproso y rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres. Y este ejemplo también lo he tomado varias veces y a veces pensamos y creemos que el Señor tiene obligaciones con nosotros. Dios tiene la obligación de, y eso no funciona de esa manera. Daniel, el capítulo 4, si no estoy mal, dice que los habitantes de la tierra son contados como nada. Y hemos dicho que si en algo se ha visto evidencia del poder de Dios, y si en algo el hombre se ha visto vulnerable, ha sido en la pandemia, y tráigalo a su memoria un momento. Como que todos quedamos sin piso y dijimos, como el Chapulín, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? El Dios omnipotente. Él hace como Él quiere. Hace unos días atrás tembló y a muchos se nos movió el piso, ¿cierto? Y la sensación no es muy agradable que digamos. ¿Quién hizo eso? El Dios omnipotente. El Señor a que nosotros esta mañana venimos a adorar, ese es un Dios omnipotente. Y si me se dijo, ¿y ahora? Ah, sí, claro. Pero tengo que decirles que me muevo en un medio universitario y los grandes filósofos y los grandes químicos han tenido que decir de algunas cosas. Tras de muchas cosas hay un ser, una fuerza extraña, dicen ellos. Hay un ser que no sabemos quién sea, pero ese es el Dios omnipotente. Si quiero algunas evidencias de que Dios hace. Pero no solamente se queda ahí, el Señor hace por su palabra. Vuelva por favor a Génesis, vamos a ver algunas obras de omnipotencia que se dejan ver por su palabra. Génesis capítulo 1, y vamos a la creación que tomaba mi hermana Yolanda como referencia. Génesis capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer desde el 1, me parece interesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el Omnipotente, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Cómo? Con el poder de su palabra. Y ese en realidad es la omnipotencia. Yo no sé si usted ha pensado, queriendo asimilar la omnipotencia, y decimos, a la que pase un milagro extraordinario. Y hemos visto que el Señor es todopoderoso. Pero voy a plantearles una escena. En cierta ocasión invitaron a un pastor a un entierro X, todos inconversos, pero invitaron al pastor, era muy allegado, así que él en fe hizo abrir
el cajón, tomó al muerto, que era una mujer, y empezó a peinarla. Y él dijo, yo creo que Dios es todopoderoso y la puede resucitar. Es una verdad, ¿cierto? El Señor puede hacerlo. Póngase usted ahí, imagínese la imagen. ¿Qué pensaríamos nosotros si el muerto se levanta? Piense por un momento nomás. No pasó, ¿no? Aclaro que no pasó. Pero por la actitud que tuvo el pastor, muchos cayeron diciendo, hay un Dios real. Pero piense, porque uno asimila la omnipotencia así. Creo y estoy casi seguro que eso pasa y más de uno, me incluyo, salimos a lo que nos den los pies, hermano. ¿O no es así? Porque nosotros hemos querido limitar la omnipotencia, no sé a qué nivel, pero eso podría pasar. Así que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Si usted sigue leyendo, hay muchas cosas que usted va a encontrar, pero quiero que vaya a otra cita, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, creo que ya muchos saben para qué historia vamos. Pedro anda sobre las aguas, ¿cierto? 14:28, ¿quién quiere leer? Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateito, por favor. Bueno, ubíquese, hermano, está la barca, está Pedro ahí, el Señor no sé a qué distancia, y somos como Pedro, ¿no? Señor, si eres tú, pues haz que yo no me imagino a Pedro al borde de la barca, como pisando el agüita a ver si lo iba a sostener, ¿no? No sé qué tan pesado era Pedro, pero ¿se cumplió el deseo? Se cumplió. Pedro va hasta donde está Jesús. Hay otro aspecto de la vida de Pedro que veremos después o quizás en algún tema libre. Se cumple el deseo y Pedro se hunde. Eso es otro tema. Pero la omnipotencia del Señor le dijo, ven, y Pedro cumplió el deseo. Eso se llama omnipotencia. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios al que le cantamos. Y hay canciones, y esto hace parte, me acuerdo del pastor Edgar, que dice, tenemos como un conducto y se nos ha llevado a pensar lo que cantamos. Por eso quizás muchas canciones han salido de nuestro repertorio. Pero yo no sé si cuando usted canta, usted en realidad entiende lo que canta. Los muchachos se esfuerzan por hacerlo y les suena muy bonito. Pero tenemos que ir más allá. Cantamos, entendemos en realidad lo que cantamos. Cantamos a un Dios poderoso, pero lo tenemos, bueno, poderoso, pero lo limito. No. Gálatas o Efesios, si alguien me ayuda, dice que Dios no puede ser burlado. Y a veces hemos sido atrevidos, iba a decir que osados, pero hemos sido atrevidos. Y hemos querido tantear al Señor a ver qué tan poderoso es que es. Yo no sé si a usted le pase, pero tengo que decirles que yo sí he sido atrevido a intentar el poder del Señor. Juan capítulo 19, un ejemplo más, Juan capítulo 19, verso 43.
y 44. Juan capítulo 19, versículos 43 y 44. ¿Quién tiene la cita que me ayude, por favor? Ay, hermano, ¿qué pasó? El escriba falló. Sí, pastor, que no era mentira. Bueno, fíjese que yo sé que usted tiene la cita exacta. La resurrección de Lázaro, por favor. ¿Ya tienen la cita? Sí. Ay, Señor mío. Hazme el favor, Joanita, por favor. Sí, perdón. Después arreglamos con el escriba. ¿Ven el poder de Dios? El Señor va y dice, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba afuera salió. Tienen un Dios, o tenemos un Dios extremadamente poderoso. ¿Sí lo ha considerado usted? Tenemos un Dios extremadamente poderoso. No quiero asustarlo, ¿no? No, que veo algunas caras como de tranquilo, hermano. Ese es el Dios que tenemos. Quisiera que viéramos algunos resultados que deberían verse en nuestras vidas por conocer o por entender un poquito mejor la omnipotencia. Así que quiero que por favor vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver algunos resultados a los que nos debería llevar a entender la omnipotencia, ¿no? Apocalipsis capítulo 4, no me confunda Marlon, hermano. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Quién quiere leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 11? Fuerte, por favor. Creo que no tengo nada para anexarle a un texto como esos. Pero lo que sí nos debe llevar esto es a una adoración correcta. Y cuando hacía referencia a la enseñanza que nos daba Montilla, se me viene a la memoria, la adoración no es una actividad. Creo que eso ya lo habíamos hablado. La adoración no es una actividad. Podríamos pedirle al pastor Edgar que pase y nos ponga el piano un poco suave, se ponga sentimental y quizás podamos llorar asumiendo que estamos adorando, pero estamos tras unas melodías armoniosas del piano. Por tanto, la adoración es una actitud. Y no sé con qué disposiciones seas esta mañana aquí, con qué actitud vengas esta mañana. Me toca porque es que mi papá me llevó a la iglesia. Me toca porque es que si no, el grupo de misericordia en la semana está, hermano, ¿por qué no vino? Es una
actitud, no es una actividad. Entonces nos debe llevar a una correcta adoración. ¿Por qué? Porque como dice el texto, el Señor creó todas las cosas. Por Él subsisten, Él las sostiene. Por esa razón, Él es digno de adoración, omnipotencia. Pero no nos quedamos ahí, vamos a ver otro resultado y es la gratitud. Quiero que vaya por favor a Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas, y voy a pedir por aquí a mi derecha que lean porque no han leído ni un texto. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Aquí de la columna hacia mi derecha, alguien que por favor me colabore. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Vamos a ver, como segundo punto, la gratitud. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona el pecado. Así que ese Dios omnipotente y quizás al que con algunas acciones uno tiene temor, el Señor nos perdonó. Y eso también deja ver su omnipotencia. Siendo el Señor cortó la brecha que había entre el pecado y Él. Y estamos aquí esta mañana por el omnipotente poder del Señor que nos sostiene. ¿Usted es consciente de eso? Estamos esta mañana aquí porque su omnipotente poder es el que nos sostiene. El Señor decidió perdonarnos. Y eso debería llenarnos a nosotros de gratitud. No todos tienen ese privilegio. No todos han sido llamados a un camino de salvación. Así que usted y yo deberíamos sentirnos privilegiados porque esta mañana el Señor dijo, voy a llamarlo, voy a llamarlo, voy a llamarlo. Y hasta aquí el Señor lo ha sostenido, con ires y venires. Pero el omnipotente ha dicho, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, y lo ha cumplido. El Señor es inmutable, el Señor no cambia. ¿Pecamos? Sí. Pero el Señor es el que nos ha sostenido. Y eso también habla de la omnipotencia de nuestro Dios. Así que Él perdonó nuestros pecados. Y quiero cerrar con uno último, y es que cuando hablamos de la omnipotencia del Señor, tenemos paz y descanso. ¿Y cómo funciona eso en nuestra vida? Por favor, alguien que me colabore. Con Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, y vamos a ver una promesa que el Señor nos ha hecho. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. ¿Hasta cuándo el Señor va a estar con nosotros? ¿No le parece a usted eso un acto de omnipotencia sublime?
El Señor toma del polvo de la tierra, nos forma, sopla aliento de vida. Desde la creación hasta la muerte y más allá, el Señor va a estar con nosotros. Eso es omnipotencia. Dios es fiel, está a nuestro favor. Romanos capítulo 8 deja ver mucha evidencia de ello. Aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por nosotros? No, por su omnipotente poder. Y hay una expresión suprema del creyente frente a la omnipotencia. Quiero que por favor tome su Biblia y se coloque en pie. Vaya a Filipenses capítulo 4. Y vamos a terminar con una expresión suprema del creyente frente al poder de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Inclusive creo que muchos conocemos el texto de memoria. Y son palabras de el apóstol Pablo diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto correcto de ese texto es que podemos vivir en abundancia y podemos estar en escasez. Y todo lo podremos en Cristo porque Él es el que nos fortalece. El Señor es el que nos da de su poder. Solamente por Él podremos mantenernos en pie. Nos hemos sentido con las manos abajo, ya usted ha dicho hasta aquí. Y usted puede quizás rendirse, pero el Omnipotente ha dicho: aún no hemos terminado. Señor, bueno, gracias. Qué rico es cuando podemos entender y hablar de la omnipotencia tuya. Señor, gracias porque quizás cuando nuestra vida se encuentra enredada por los ires y venires de la vida, cuando hemos pensado que como que perdemos la batalla, aparecen estas palabras de omnipotencia para darnos fortaleza. Señor, ayúdanos a ser agradecidos contigo. Que la gracia tuya, Señor, nos socorra. Y que cada vez que podamos acercarnos a ti, Señor, permite que a medida que miremos, Señor, los atributos para conocerte mejor, nuestro espíritu pueda ser atraído a ti, a adorarte de la manera correcta. Señor, te agradezco por este tiempo. Y gracias porque siendo el Dios omnipotente, harás con nosotros lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.